Y por eso ya y por eso está justificado, porque se quedó vacío, porque todo lo ¿Qué hablamos al principio de tener sed de qué? De justicia. De justicia. ¿Cuál es el número 4, Celeste? Como ya me lo pasó, ya no. El de no juzgar. De juzgar. A mí no me vas a preguntar. El número 2. Todavía. No, del 2 dice. El 2. Solo 2 para Amar a nuestros enemigos. Y el número 3. El perdón. Es perdonar a los demás. Entonces, para ti que acabas de llegar, el estudio se trata de la puerta angosta y la puerta ancha, y el camino angosto y el camino ancho. ¿Por qué razón? No son cosas iguales. La puerta ancha y la puerta angosta, eso sí está al final de tu vida. Pero mientras estás en esta vida, tú tienes que andar por el camino angosto o el camino ancho. Entonces Dios deja 4 cosas, imagino que deja más, pero son las 4 cosas importantes que yo vi para andar en el camino angosto. Número 1, buscar la justicia de Dios. Tú como cristiano, ver que otros cristianos sufran, tú decís, ¿por qué Dios no hace justicia, por ejemplo? Pero Dios nunca tarda, Él va a hacer su justicia. Y otra cosa es que tú tienes que ser justo. Número 2, amar a los enemigos. Otra cosa complicada, porque como yo les estaba diciendo, amar a alguien que nosotros queremos es muy fácil, pero amar a los que nos odian o que nos han hecho daño es muy complicado, pero tenemos que empezar por ahí. Dios por misericordia. Número 3, perdonar a otros. Perdonar a otros, alguien que te ha hecho daño, tú venir y orar ya por esa persona ya es otro nivel que tú le estás pidiendo a Dios, tener ese valor de orar y no desearle lo mismo a esas personas. Y el número 4 que medio escuchaste al final, que es no juzgar, que al final las personas confunden el juzgar con exhortar y no es así. Yo sí no soy así. El juzgar, Gracias a Dios. el juzgar es venir y, por ejemplo, hablarle a una persona o criticarla sin ayuda, solo para destruir. destrucción. Y la exhortación es de que tú vas a decir, mira, tú estás equivocado en esto, pero a la par tú le llevas la ayuda. Eso es el exhortar. Estos son valores contrarios a los del mundo y requieren un cambio profundo en el corazón. Ya vimos lo que es el análisis del texto, que es Mateo 7, del 13 al 14. Ya vimos lo que es el contexto, lo que les acabo de explicar de lo que Dios nos deja en el camino angosto. Nos deja un diario. Uno de los 4, son 4 pasos, ¿verdad? 4 pasos. Y ahorita vamos en el camino angosto desde los tiempos pasados. Porque nosotros no somos los únicos cristianos. Ellos empiezan desde los tiempos de antes. Ya sufrían. Todo Pero los que seguían a Cristo, por ejemplo, así como Moisés. Adiós. no seguían a Cristo. Adiós. O sea, a lo que quiero darme a entender es de que siempre para seguir las cosas de arriba, de Dios, siempre ha habido una diferencia entre el camino angosto y el camino amplio. Y eso lo podemos ver en Deuteronomios 30:19, en el caso de Moisés. No sé si ya lo dijiste, ¿no? Bueno, la diferencia entre el camino angosto y el camino ancho es el que, para mí, el camino ancho es el proceso de la vida. Desde que tengo conciencia hasta morir. ¿Por qué? Porque el camino ancho puedo hacer lo que yo quiera, puedo hacer libertinaje, puedo hacer algo sin que me digan nada. Y la puerta ancha, ¿cuál es? Al momento de morir, bueno, tu puerta ancha es al infierno. Y la puerta angosta es salir un camino sin desviarnos. ¿Y cuál es la puerta angosta? Entras y al momento. Entrar y que estamos en gran. Es para mí, eso es. Yo le dije que Las 4 diferencias. que todos conocemos, yo le dije, mira, si tú te sientes cómodo con el mundo, tú eres del mundo.
Si la persona se siente cómoda con el mundo, es del mundo. Si el mundo no te aborrece, tú eres del mundo. Y te gusta compartir más con el mundo. Entonces ese es el camino ancho. El mundo. El mundo es el camino ancho. Entonces le digo, ¿de qué te sirve venir si te sientes bien cómodo con el mundo? Entonces tu socialización no es... la cosa es una observación, me dice, mira, trae tal cosa así. ¿Sabe qué es lo que pasa? Si la persona se siente cómoda con el mundo, es del mundo. No te aborrecen, están alegres cuando te miran. Cuando tú sufres lo que estamos hablando, tú ya no eres del mundo. Porque le dice aquí a Juan, ¿por qué se ve del mundo cuando te mira? Porque eres del mundo, ese es el camino ancho. Y en el camino angosto, ahí ella estaba explicando bien claramente, ¿qué aborrecen? ¿Por qué no son del mundo? Ajá. Entonces, lo que quise dar a entender es de que siempre el buscar a Dios en el tiempo de antes y ahorita a nosotros, a Jesús, siempre ha habido un camino amplio y un camino angosto. Correr, cabalmente. Correr le gustaba el camino ancho. Incluso Acán Acá, y no sus es el hijos. camino ancho. Acán y sus hijos. Ahorita vamos por eso en la serie. Pues lo podemos ver en Deuteronomios 30:19. Usted, por favor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, si se dan cuenta con este versículo en donde dice, a los cielos y la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte. O sea, para Dios, el estar sin Cristo es la muerte y con Cristo es la vida. No necesariamente muerte física, porque está muerte espiritual. Muerte y separación de Dios. La bendición y la maldición. Al final, si nosotros caminamos en el mundo, pues nos espera una maldición al final de nuestros días. Y aquí que dice Dios, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si yo y mi casa servimos a Dios, nuestra descendencia va a vivir. Entonces aquí Moisés insta al pueblo a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elegir la vida significa obedecer los mandamientos de Dios. Eso no quiere decir que vamos a ser perfectos y que vamos a llevar los mandamientos al pie de la letra, porque nadie puede hacerlo. Y como Dios dice, desde el momento que uno falla en uno, falla en todos. Entonces solo es una lucha constante. Y también lo podemos ver en Salmos 1:6. David, por favor. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ajá, volvemos a ver lo de la justicia. Un hijo de Dios tiene que ser justo. Entonces Dios conoce nuestros caminos, y si nuestros caminos son conforme a su voluntad y actuamos con justicia, Dios nos va a tener todo nuestro historial y va a decir, Él es mi hijo. ¿Y qué dice lo otro? La senda de los malos perecerá. Si nosotros actuamos de una manera equivocada o actuamos como la maldad del mundo, vamos a perecer. Aquí se ve el camino de los justos y el destino de los malos. También lo podemos ver en Proverbios 14:12. Sí, perdón. ¿14 qué? 12. Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Ahora qué delicado esto, ¿verdad? Qué delicado este versículo. Ah, como todos los pastores. Esto es delicado porque pastores y ovejas que piensan que van bien y Y nada, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
nosotros al final no vamos a morir engañados. Porque muchos dicen, no escuchó la palabra, no conoció de Dios. Eso es mentira, porque al final Dios dice que no va a haber ningún habitante de la tierra que no sepa de Él. Desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, al final hay un versículo donde dice que nos tenemos que autoexaminar y nosotros realmente sabemos cómo llevamos nuestra vida y en qué estamos fallando. Entonces, como que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, aquí no queda más que nos autoexaminemos y que sepamos cómo llevamos nuestra vida, porque si no nos espera un camino de muerte. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este versículo, Él mismo se presenta como el camino. Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice. Entonces, Él mismo se presenta como el camino, la verdad y la vida. El camino estrecho está centrado en una relación con Jesús, quien es la puerta y el único camino al Padre. Aquí terminamos con lo que es el camino angosto desde los tiempos de antes y cómo lo podamos ver en los tiempos de ahorita, en Juan 14:6. Y ahorita vamos a entrar en lo que son los desafíos del camino angosto. Punto número 1 es la negación a sí mismos. Eso, mami, por favor, Lucas 9:23. Lucas 9. 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ajá, al momento de seguir a Cristo es negarse a uno mismo. Hacer de cuenta que nosotros sin Él no valemos nada. Para caminar por el camino angosto se requiere negarse a uno mismo. Esto implica renunciar a los deseos personales y someterse completamente a la voluntad de Dios. Y eso, solo con eso, es un gran trabajo. Una lucha constante, no imposible, porque al final Dios mira nuestra lucha y nuestros corazones y va a haber un día que Dios nos va a dar victoria. Si lo ha hecho en muchas otras áreas, ¿cómo no lo va a hacer en esa? Ese es el punto número 1 de los desafíos que vamos a vivir. El otro desafío que vamos a vivir es la persecución. Mateo 5, del 10 al 12. Papi, por favor. Mateo 5. Sí. ¿Qué se dice? Del 10 al 12. Bienaventuranzas, ¿no? ¿Mateo 5 qué? 10 al 12. Yo le decía que yo Quería leer, yo le dije que lo leyera a ella. Pues no, me dijo, usted lo va a leer. quería que lo leyera. Ella quería que yo lo leyera. Dice así, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora el 11, mire qué bonito. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que no somos los únicos. O sea que no somos los únicos, ellos también Ajá, sufrieron. quiero que sepan algo que, o sea, si nosotros vivimos persecución, quiero que sepan que todos los que estuvieron antes de nosotros también Cuando lo subían. sufrieron. Entonces aquí Dios hace dos promesas en una, que están los reinos de los cielos, y otro más grande, el galardón que nosotros estamos acumulando al momento de... Nuestra bonificación. Ajá, eso es. ¿Sí? Dice, te voy a dar un galardón. Yo vengo con el galardón para cada uno de los cristianos. Ese es el diploma. Y lo vas a vivir en el cielo. El camino angosto a menudo incluye persecución y rechazo del mundo, porque los valores del reino son contrarios a los del sistema del mundo. Eso es el desafío número 2. Pongan atención porque después puede hacer preguntas. Número 3, resistencia al pecado. Ese es el desafío número 3. Hebreos 12, del 1 al 4. Entonces vamos a ese desafío hasta el último día de nuestra muerte. Hebreos 12, del 1 al 4. Nomás, por favor. Puestos los ojos en Jesús. No, ¿Sí? ¿sí? así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando al oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Todavía no pueden hacer. Y él sí, con pura sangre nos pagó. Ajá. Como quien dice, Pero no ha sufrido nada, solo porque te sacaron o sea, si hay de personas cosas que verdes, sí solo han porque te sufrido. cerraron la puerta. O sea, nosotros no hemos sufrido nada en comparación de mucha gente, incluso en nuestros Y los tiempos. apóstoles, mira aquel que cerraron así, con cierre le cortaron A la mitad. Los que caminan por el camino angosto luchan contra el pecado y buscan la santidad, corriendo la carrera que Dios ha puesto delante con perseverancia. Porque hay un versículo que dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Al final nuestra lucha no se va a terminar hasta que muramos. Así es. Literal, o sea, no hay esperanza, o sea, no, o sea, en el sentido de que tenemos que no soltarnos, pues, porque al final sin Cristo no hay esperanza. El otro punto es recompensa del camino angosto. Punto número 1, que es la vida eterna, que lo acabamos de ver. En Juan 3:16 y Romanos 6:23, Patri, por favor. Yo voy a leer Juan 6. ¿Yo? Romanos 6:23. David. A él le toca, a David le toca. Juan 3:16. De tal manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ajá. ¿Romanos qué? 6:23. 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces quiero que sepan que Dios nos amó tanto que Él mandó a su Hijo, que fue la solución para que tengamos vida eterna. Pero también nos dice que la paga del pecado es la muerte.
más la dádiva de Dios, que es la gracia hacia nosotros, El regalo que Dios nos da es en Cristo Jesús. Entonces no hay otra salida más que Él. La mayor recompensa es la vida eterna en la presencia de Dios, aunque pocos lo encontramos. Este es el único camino que lleva a la verdadera vida. Esa es la recompensa número 1. La recompensa número 2 es la comunión que tenemos con Dios. Una persona sin Cristo no tiene el privilegio de tener comunión con Dios, tener esa comunicación, de hablar con Él. Eso lo podemos ver en Juan 15, del 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Dios nada podemos hacer. Y sepamos de que si estamos con Cristo, siempre vamos a llevar fruto donde quiera que estemos. Aquellos que siguen el camino angosto experimentan una relación íntima con Dios, permaneciendo en Cristo como la vid verdadera. Y la recompensa número 3 es el gozo eterno, que al final, que aunque vengan vicisitudes, problemas, angustias, al final, aunque sí que lloremos y todo eso, pero Dios nos da la solución y nos da gozo al final de la tormenta. Eso lo podemos ver en Mateo 25, 21. Mami, por favor. 25. 21. Y su señor le dijo: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién no quiere recibir esas palabras al final? Jesús promete a sus hijos al final del camino escuchar las palabras: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién no quiere escuchar eso? No, estás Están en la Debes lucha. seguir perseverando. Que te siga dando el... Oiga, pero para que le digan buen siervo. Lo que estamos haciendo. Pero Perseverar, mira, pues, perseverar, perseverar. el segundo, ¿cuál fue que dijiste? Trampa. No, ahorita no se, ya no Ahorita se hasta el vale. final del estudio. Ahorita ya no se vale. No, el de los últimos 3 que dijiste. Ajá. O sea, ¿cuáles son los últimos 3 que dijo? Te decía que me Porque está si no te criticando. la respuesta. Ay, Entonces, Sí se la sabe las segundo, cuatro. a ver, ¿qué dijo? Yo no me La sé las cosas. salvación, que es una de las recompensas. Ahora, el que mami está diciendo, no sé cuál es, creo que mami te dijo No, cuál yo es. dije que habían 3 recompensas. ¿Quién se acuerda de las 3 recompensas? Ah, la vida eterna, el último que gozo es el gozo, vida y el eterna. premio por la perseverancia. La comunión. Comunión con Dios. ¿Ya leyeron el chivo de ella? Sí. Ah, sí, pero- La Porque relación que dijo- tenemos con porque Dios. dijo de que si nosotros no conocemos a Dios, no tenemos el privilegio de tener la Ajá. comunión con el Señor. La vida eterna, la comunión con Dios y el gozo eterno. Y como punto final, cómo caminar por el camino angosto. Santidad. El grado del Espíritu. Es una palabra tan chiquita, pero es tan gigante. La fe. Lo puedes hacer el punto número 1. Después lo voy a preguntar las 9 cositas que he dicho, porque solo han sido 9. Ah, te estás pidiendo mucho. Casi. Aunque sea con 60 va a pasar. Ojalá. Sí, es que ellos 60. La fe en Cristo. Lo podemos ver en Efesios 2, 8 y 9. Papi, por favor. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, ¿no?
Yo también de vosotros. Efesios 2, capítulo 8 y 9. Lo tengo que leer. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto es de vosotros, pues son don de Dios. No por obra para que nadie se lo olvide. Léalo. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Y eso es lo que pues, Eso tengo yo, lo que dice el 4 ahorita. Le preguntan algo, pero si no lo sé, pero léalo. Aunque yo no lo sepa. Así me tocaban las clases. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Al final, esto es un punto bien importante. ¿Por qué razón? Porque a Dios sí le gusta que hayan buenas obras. Pero aquí da a entender de que no por obras la gente va a ser salva o vamos a ser salvos. Entonces le gusta que todo vaya de la mano. Yo siento que es Las como- obras son es el fruto De la fe. O sea, si nosotros tenemos fe, Si tú eres cristiano, vas a tener buenas obras. ajá, si estamos en Cristo vamos a tener buenas obras, pero tenemos que entender de que eso no nos va a acumular nada. Porque hay Solo es mucha como, gente que como hace es, buenas ajá, obras y no es salvo. ajá, solo para que lo tomemos en cuenta, así como es como algo añadido que Dios nos da Ya van en el los- paquete. Sí, ya van en- ajá, pero que no nos suma puntos, Ajá, que solo es parte de. que no nos suma puntos como ir a un desfile sin tener ganas de ir. El primer paso para entrar en el camino angosto es la fe en Cristo. No se trata de esfuerzo humano, porque humanamente no podemos, sino de recibir la gracia de Dios por medio de la fe, porque la fe es como un regalo que Dios nos da por gracia, porque es gratis, o sea, es algo que Dios nos pone ahí y depende de nosotros si nuestra fe disminuye o aumenta. Este es el número 1 de cómo caminar en el camino angosto. Ahorita vamos con el 2, la fe. Obediencia a la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en Santiago 1:22. Ese es. Santiago 1:22. Le toca. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores engañándolos a vosotros mismos. Que solo por venir a los estudios, porque todo el tiempo están en los estudios, pero si mis frutos están lejos. Ajá, de nada sirve. Una vez que estemos en Cristo debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Esto implica vivir una vida que refleje los valores de Cristo. Que no nos miremos igual que todos, pero es bien difícil también, o sea, es bien complicado. Pero si nos lo proponemos, poco a poco Dios va a ir transformando toda esa parte que Él ya conoce en nuestros corazones y queremos cambiar. Pero tenemos que pedírselo y esforzarnos. Número 3, dependencia del Espíritu Santo. No podemos caminar por el camino angosto por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la guía y el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado y vivir una vida que agrade a Dios. Estos fueron los puntos importantes, que todavía me faltaron una reflexión así pequeñita, pero vamos a ver qué tanta atención pusieron. Vamos a ver. ¿Cuál fue el título de hoy? Los 4 puntos.